Ya para finalizar lo que es la parte de los ejercicios que debí enviarles de manera virtual y que es todo lo que corresponde a la parte de hidrostática, en la próxima clase presencial haremos unos ejercicios de la parte hidrodinámica, por lo cual deben ustedes repasar las ecuaciones asociadas a lo que es la ecuación de la continuidad, lo que es el cálculo de caudal y lo que tiene que ver con lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿okay? Pero de la forma básica, que después en la clase pues le diré cuál es esa forma básica. Muy bien, en este ejercicio nos dice que una piscina, tenemos la piscina, ¿no? Tiene dimensiones de 30 por 10 metros. O sea, un lado tiene 30 metros de largo, ¿no? Y de ancho la piscina tiene 10 metros. ¿Ok? Y el fondo de la piscina, la parte de abajo, es completamente plano. Nos dice que cuando la piscina se llena a una profundidad de 2 metros, es decir, 2 metros de altura, todo esto sería agua, con agua dulce, y ahí nos está dando un dato, porque el agua dulce tiene una densidad específica, de hecho aquí está, me dice que la densidad del agua dulce es 1,01 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico. Nos preguntan, ¿cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? Es decir, en el fondo de la piscina ni siquiera nos está pidiendo cuál es la presión, sino cuál es la fuerza. Entonces sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí debemos determinar, en realidad, el objetivo final de esta parte es determinar la fuerza que hay en el fondo de la piscina. Y también nos pide calcular las fuerzas en cada costado. Entonces vamos a hacer primero el cálculo de la fuerza en el fondo de la piscina. Para yo poder calcular la fuerza en ese punto, en el fondo de la piscina, debo conocer la presión que se genera en el fondo de la piscina y el área. Conociendo esos datos, yo puedo determinar la fuerza en la piscina como presión por área, porque esta pasa a multiplicar con la presión. Entonces debo calcular la presión y el área. ¿Cómo calculamos la presión en el fondo de la piscina? Bueno, hay una ecuación que nos indica que para calcular la presión no es más que la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Donde la densidad sería la densidad del agua, la gravedad es un valor conocido y el H, que es la profundidad, serían los 2 metros, que es la profundidad o todo el nivel del agua que tiene dentro de la piscina, ¿no? Entonces, determinamos primero la presión, decimos la densidad, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, lo multiplicamos con la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, que sería 2 metros. ¿Okay? Entonces esto aquí nos va a dar, recordando que debemos trabajar las unidades, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que eso es newton. Un metro de acá con un metro de acá se me simplifica, me va a quedar entonces metros cuadrados, y al final la expresión va a ser newton sobre metros cuadrados. Entonces tenemos aquí que la presión en el fondo de la piscina, luego de multiplicar eso, nos va a dar 19.600 newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, ya tenemos la presión. Ahora debemos calcular el área. ¿El área de qué? El área del fondo de la piscina. Pero ¿cuáles son las medidas del fondo de la piscina? Es decir, si vemos la piscina, toda la parte de abajo, toda la cara de la parte inferior, que es un rectángulo, ¿no? Evidentemente la parte inferior o el fondo sería más o menos así, si lo vemos desde arriba, 30 metros de ancho, o de largo, mejor dicho, y 10 metros de ancho. Como es un área rectangular, simplemente multiplico este lado por este lado y ya obtengo el área. Es decir, el área del fondo de la piscina va a ser 30 metros
por 10 metros. Entonces el área del fondo de la piscina sería 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Ahora simplemente sustituyo en esta ecuación y digo, bueno, la fuerza en el fondo de la piscina va a ser igual a la presión, que son 19.600 newton sobre metro cuadrado multiplicado por el área, el área que son 300 metros cuadrados con metros cuadrados se simplifica y me queda que la fuerza sobre el fondo de la multiplicación de eso sería 5.880 multiplicado por 10 a la 3 newton. Esa sería la fuerza en el fondo de la piscina. Ahora bien, para calcular la fuerza en el lado A, es decir, bueno, dice que nos pide que también calculemos en cada costado. Este es el lado A de la piscina y está el lado B de la piscina. Ya el fondo se calculó. Entonces ahora vamos a calcular para el lado A y para el lado B. Procedemos de una manera algo similar, solo que aquí vamos a trabajar con algo que se conoce como la presión media. La presión media en cada costado. No podemos utilizar la total porque vamos a hacer como un promedio, es decir, como es como calcularle la presión en la mitad de la piscina, tanto de este lado como del otro lado. ¿Okay? O sea, la presión en este punto. Porque evidentemente en la medida que yo voy bajando, la presión en cada costado va a ir cambiando, ¿no? Entonces vamos a calcularle una media allí. Entonces, ¿cómo sería esa ecuación que vamos a utilizar? Sería esta que está acá, solo que ahora vamos a colocar un medio multiplicado por la densidad, por la gravedad, por la altura. ¿Okay? Entonces, en vista de eso, calculemos la presión media. Vamos a colocarle presión media. Es igual a un medio de la densidad por la gravedad por la altura. La densidad es la del agua, la conocemos. La gravedad también la conocemos. Y la altura, vamos a utilizar en este caso el valor de los 2 metros, ¿no? Que es la altura del agua en la piscina. Entonces tendríamos que la presión media es igual a un medio de la densidad, que es 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por los 2 metros. Y aquí igualito nos va a dar newton sobre metro, newton sobre metros cuadrados. Entonces la presión media en este caso en el lado A de la piscina, ¿no? Voy a colocarle por acá que esto es lado A. La presión media en el lado A va a ser igual a, el resultado de eso es 9.800 newton sobre metro cuadrado. 9.800 newton sobre metros cuadrados. Entonces, teniendo la potencia, mejor dicho, disculpen, la presión media en el lado A de la piscina, vamos a calcular el área de ese lado. Ese lado de la piscina es este que está acá al frente. Y ese lado mide 30 metros de largo y la altura es 2 metros. Entonces, el área en este caso va a ser los 30 metros que tiene de largo la piscina, los 30 metros, por la altura del agua en ese lado, que sería 2 metros. Entonces, el área del lado A va a ser igual a 30 metros por 2 metros. Entonces, el área en el lado A es igual a 60 metros cuadrados. Entonces, teniendo ahí el área y teniendo también ya la presión media en el lado A,
decimos que la fuerza en el lado A va a ser igual a esa presión presión media en el lado A por el área del lado A. Y esa presión media fueron presión media del lado A multiplicada por el área del lado A. Entonces la fuerza en el lado A es igual a 9800 newton sobre metro cuadrado multiplicado por 60 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se simplifica y me queda que la fuerza en el lado A o en el costado A tiene como resultado 588 por 10 a la 3, 588 por 10 a la 3 newton. De manera similar trabajamos el lado B. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media. Vamos a borrar esta parte aquí. Ahora con el lado B, o sea, de este lado, todo este lado, vamos a proceder de manera similar. Calculamos la presión media, que es un medio de la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos un medio, la densidad es el agua, del agua dulce, es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, en este caso, pues es los 2 metros, ¿no? Entonces tenemos que la presión media en el lado B, en este caso, la presión media en el costado B, es de 9800 newton, 9800 newton sobre metros cuadrados, 9800 newton. Y el área, ahora calculamos el área, ¿no? El área de este lado B, que si la vemos de este lado sería más o menos así. El ancho son 10 metros y la altura, en este caso, serían estos 2 metros que están acá. ¿Okay? Es la altura. Entonces, el área del lado B va a ser 10 metros por 2 metros. Entonces, el área del lado B sería 10 por 2, 20 metros cuadrados. Entonces, calculando allí ya tenemos el área del lado B, tenemos la presión media en el lado B, calculamos la fuerza. Entonces, la fuerza en el lado B va a ser la presión media en el lado B multiplicado por el área del lado B. Entonces, la fuerza en el lado B va a ser igual a 9800 newton sobre metro cuadrado multiplicado por 20 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se simplifican y la fuerza en el lado B, multiplicando 9800 por 20, es 196 por 10 a la 3, 196 por 10 a la 3 newton. Y esa es la fuerza en el lado B. Entonces, hemos culminado así la parte de lo que es los ejercicios de hidrostática. En el examen van a salir ejercicios similares y solo falta la parte de hidrodinámica.